Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White, capítulo 23, Profecías cumplidas. Cuando hubo pasado el tiempo en que por primera vez se había esperado la venida del Señor, la primavera de 1844, los que así habían esperado con fe su advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y en la incertidumbre, mientras que el mundo los consideraba como si hubieran sido completamente derrotados y como si hubiese sido probado que habían estado acariciando un engaño. La fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Muchos siguieron también escudriñando las Escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe y estudiando detenidamente las profecías para sacar más luz. El testimonio de la Biblia en apoyo de su actitud parecía claro y concluyente. Había señales que no podían ser mal interpretadas y que daban como cercana la venida de Cristo. La bendición especial del Señor, manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el reavivamiento de la vida espiritual entre los cristianos. Había probado que el mensaje había venido del cielo, y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido, abrigaban la seguridad de que Dios los había dirigido en su pasada experiencia. Las profecías que ellos habían aplicado al tiempo del segundo advenimiento contenían instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre e indecisión, y que los animaba a esperar pacientemente en la firme creencia de que lo que entonces parecía oscuro a sus inteligencias sería aclarado en su debido tiempo. Entre estas profecías se encontraba la de Habacuc 2, 1 al 4. Me pondré, dije, sobre mi atalaya, me colocaré sobre la fortaleza y estaré mirando para ver qué me dirá Dios y lo que yo he de responder tocante a mi queja. A lo que respondió Jehová y dijo: escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza, aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. Pero he aquí el ensoberbecido, su alma no es recta en él, el justo empero por su fe vivirá. Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de una carta profética con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de esta carta fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión. Un tiempo de demora después del contratiempo. Este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. La visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza, aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará.
El justo, empero, por su fe vivirá. Una porción de la profecía de Ezequiel fue también fuente de fuerza y de consuelo para los creyentes. Tuve además revelación de Jehová que decía: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y fracasa toda visión. Por tanto, diles: han llegado los días y el efecto de cada visión. Hablaré y la cosa que dijere se efectuará y no se dilatará más. Los de la casa de Israel están diciendo: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días. Respecto de tiempos lejanos, profetiza él. Por tanto, diles: así dice Jehová el Señor: no se dilatará más ninguna de mis palabras, lo que yo dijere se cumplirá. Ezequiel 12, 21 al 25, 27 y 28. Los que esperaban se regocijaron en la creencia de que aquel que conoce el fin desde el principio había mirado a través de los siglos y previendo su contrariedad les había dado palabras de valor y de esperanza. Si no hubiera sido por esos pasajes de las Escrituras que los exhortaban a esperar con paciencia y a permanecer firmemente confiados en la palabra de Dios, su fe habría cejado en la hora de prueba. La parábola de las 10 vírgenes de San Mateo 25 ilustra también la experiencia de los adventistas. En el capítulo 24 de San Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había indicado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la Iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la Iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Después habló de su venida en su reino y refirió la parábola que describe las 2 clases de siervos que esperan aquella. El capítulo 25 empieza con las palabras: el reino de los cielos será entonces semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. En esta parábola su experiencia va ilustrada con las particularidades de un matrimonio oriental. El reino de los cielos será entonces semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue hecho un clamor diciendo: He aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Se comprendía que la venida de Cristo, tal cual fue anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de la reforma que se llevó a cabo mediante la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes.
Tanto en esta parábola como en la de San Mateo 24, están representadas dos clases de personas. Unas y otras habían tomado sus lámparas, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador y alumbrador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha a los pies y una luz en la senda para conocer la verdad. Habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían buscado con ardor la pureza de corazón y de vida. Estas contaban con una experiencia personal, una fe en Dios y en su palabra, que no podía ser borrada por el desengaño ni por la dilación. Las otras, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Habían obrado por impulso. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas, satisfechas con la luz vacilante de las santas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Estas habían ido a recibir al Señor, llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas ni para la tardanza ni para el contratiempo. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces ardían débilmente. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor. El contratiempo y la tardanza aparente en ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó luego a vacilar y sus esfuerzos a decaer. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia tenían una roca bajo sus pies, la cual no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos en la indiferencia y el abandono de su fe, y la otra esperando pacientemente hasta serle dada mayor luz. Sin embargo, esta segunda categoría, en la noche de la prueba, parecía haber perdido hasta cierto punto su ardor y devoción. Los de mediana sinceridad y los superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Por aquel entonces despuntó el fanatismo. Algunos que habían profesado creer fervientemente en el mensaje rechazaron la palabra de Dios como guía infalible y, pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos, impresiones e imaginación. Hubo quienes manifestaron un ardor ciego y fanático y que censuraron a todos los que no quisieron aprobar su conducta. Sus ideas y sus actos inspirados por el fanatismo no encontraron simpatía entre la gran mayoría de los adventistas. No obstante, sirvieron para atraer el oprobio a la causa de la verdad. Satanás estaba tratando de este modo de oponerse a la obra de Dios y destruirla. El movimiento adventista había conmovido grandemente a los pecadores
que se convirtieron por millares, y hubo hombres sinceros que se dedicaron a la obra de la proclamación de la verdad hasta en el tiempo de la tardanza. El príncipe del mal estaba perdiendo sus súbditos, y para echar oprobio sobre la causa de Dios, trató de engañar a algunos de los que profesaban la fe y de empujarlos a extremos. Luego sus agentes estaban listos para aprovechar cualquier error, cualquier falta, cualquier acto indecoroso y presentarlo al pueblo en forma más exagerada a fin de hacer odiosos a los adventistas y a la fe que profesaban. Así, cuanto mayor era el número de los que podía apiñar para que hiciesen una profesión de fe en el segundo advenimiento, mientras su poder dirigía sus corazones, tanta mayor ventaja tendría en llamar la atención del mundo sobre ellos como representantes de todo el cuerpo de creyentes. Satanás es el acusador de los hermanos, y es su espíritu el que inspira a los hombres, y es su espíritu el que inspira a los hombres a acechar los errores y defectos del pueblo de Dios y a darles publicidad, mientras que no se hace mención alguna de las buenas acciones de este mismo pueblo. Siempre está activo cuando Dios está obrando. Por la revelación de las almas, cuando los hijos de Dios vienen a presentarse ante el Señor, Satanás viene también entre ellos. En cada despertamiento religioso está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. Cuando estos han aceptado algunos puntos de la verdad y han conseguido formar parte del número de los creyentes, Él influye por conducto de ellos para introducir teorías que engañarán a los incautos. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios, hasta en el lugar de culto y en torno a la mesa del Señor, no prueba de ninguna manera que dicha persona sea verdadera cristiana. Satanás suele encontrarse en las ocasiones más solemnes bajo la forma de aquellos de quienes puede valerse como de sus agentes. El príncipe del mal disputa cada pulgada del suelo sobre el cual avanza el pueblo de Dios en su jornada hacia la ciudad celestial. En toda la historia de la Iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Así aconteció en los días de San Pablo. En donde quiera que el apóstol fundase una iglesia, había algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que de haber sido recibidas habrían quitado poco a poco el amor a la verdad. Lutero tuvo también que sufrir gran aprieto y angustia debido a la conducta de fanáticos que pretendían que Dios había hablado directamente por ellos y que por lo tanto ponían sus propias ideas y opiniones por encima del testimonio de las Escrituras. Muchos a quienes les faltaba fe y experiencia, pero a quienes les sobraba confianza en sí mismos y a quienes les gustaba oír y contar novedades, fueron engañados por las pretensiones de los nuevos maestros y se unieron a los agentes de Satanás en la tarea de destruir lo que Lutero había edificado, movido por Dios. Y los Wesleyes
y otros que por su influencia y su fe fueron causa de bendición para el mundo, tropezaron a cada paso con las artimañas de Satanás, que consistían en empujar a personas de celo exagerado, desequilibradas y no santificadas a excesos de fanatismo de toda clase. Guillermo Miller no simpatizaba con aquellas influencias que conducían al fanatismo. Declaró como Lutero que todo espíritu debía ser probado por la palabra de Dios. El diablo, decía Miller, tiene gran poder en los ánimos de algunas personas de nuestros días. ¿Y cómo sabremos de qué espíritu provienen? La Biblia contesta: por sus frutos los conoceréis. Hay muchos espíritus en el mundo y se nos manda que probemos los espíritus. El espíritu que no nos hace vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo no es del Espíritu de Cristo. Estoy más y más convencido que Satanás tiene mucho que ver en estos movimientos desordenados. Muchos de los que entre nosotros pretenden estar completamente santificados no están más que siguiendo las tradiciones de los hombres y parecen ignorar la verdad, tanto como que no tienen tales pretensiones. El espíritu de error nos alejará de la verdad, mientras que el Espíritu de Dios nos conducirá a ella. Pero decís vosotros, una persona puede estar en el error y pensar que posee la verdad. ¿Qué hacer en tal caso? A lo que contestamos, el Espíritu y la palabra están de acuerdo. Si alguien se juzga a sí mismo por la palabra de Dios y encuentra que existe armonía perfecta en toda la palabra, entonces debe creer que posee la verdad. Pero si encuentra que el espíritu que le guía no se armoniza con todo el contenido de la ley o libro de Dios, que ande entonces cuidadosamente para no ser cogido en la trampa del diablo. Muchas veces he visto una mirada benigna, una mejilla humedecida y unas palabras entrecortadas que me han dado mayor prueba de piedad interna que todo el ruido de la cristiandad. En los días de la Reforma, sus adversarios achacaron todos los males del fanatismo a aquellos mismos que estaban combatiéndolo con el mayor ardor. Algo semejante hicieron los adversarios del movimiento adventista, y no contentos con desfigurar y abultar los errores de los exagerados y fanáticos, hicieron circular noticias desfavorables que no tenían el menor viso de verdad. Esas personas eran dominadas por prejuicios y odios. La proclamación de la venida inminente de Cristo les perturbaba la paz. Temían que pudiese ser cierta, esperando sin embargo que no lo fuese. Y este era el secreto del por qué batallaban contra los adventistas y su fe. Las circunstancias de que unos pocos fanáticos se abrieran paso entre las filas de los adventistas no era mayor razón para declarar que el movimiento no era de Dios, que lo fue la presencia de fanáticos y engañadores en la iglesia en días de San Pablo o de Lutero. Para condenar la obra de ambos, despierta el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda seriamente una obra de arrepentimiento y de reformación. Escudriñe las Escrituras,
Para aprender la verdad tal cual es en Jesús, conságrese por completo a Dios y no faltarán pruebas de que Satanás está activo y vigilante. Ya veremos cómo manifestará su poder por todos los engaños posibles, llamando en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. No fue la proclamación del segundo advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división. Estos aparecieron en el verano de 1844, cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real. La predicación del mensaje del primer ángel y del clamor de la medianoche tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaron en estos solemnes movimientos estaban en armonía, sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor a Jesús, a quien esperaban ver pronto. Una sola fe, una sola esperanza bendita los elevaban por encima de cualquier influencia humana y resultaron ser un escudo contra los ataques de Satanás. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue hecho un clamor diciendo: He aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. En el verano de 1844, a mediados de la época, comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían el mensaje, fue proclamado en los términos mismos de la Escritura: He aquí que viene el esposo. San Mateo 25, 5 al 7. Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457 a.C. y no a principios del año como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño de 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Argumentos tomados de los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos del primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. La inmolación del Cordero Pascual era una sombra de la muerte de Cristo. San Pablo dice: nuestra Pascua también ha sido sacrificada, es a saber, Cristo. 1 de Corintios 5:7. La gavilla de primicias del trigo que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua era figura típica de la resurrección de Cristo. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo: Cristo la primicia, luego los que son de Cristo al tiempo de su venida. 1 de Corintios 15:23. Como la gavilla de la ofrenda mecida
que eran las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es la primicia de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes del Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado, y como el antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, siendo primicia de los que han dormido. 1 Corintios 15, 20. ¿Cuál ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo será transformado y hecho semejante a su cuerpo glorioso? Filipenses capítulo 3, versículo 21. De la misma manera, los tipos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario o el gran día de la expiación caía en el 10º día del 7º mes judío, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así que creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para bendecir a su pueblo que le esperaba, concediéndole la inmortalidad. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 cayó el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas en los 2300 días. Terminarían en el otoño y la conclusión parecía irrebatible. En la parábola de San Mateo 25, el tiempo de espera y el cabeceo son seguidos de la venida del esposo. Esto estaba de acuerdo con los argumentos acabados de presentar y sacados tanto de las profecías como de los símbolos. Llevaban en sí mismos para muchos gran poder convincente de su verdad, y el clamor de la medianoche fue proclamado por miles de creyentes. Como marea creciente, el movimiento se extendió por el país, fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y hasta lugares remotos del campo, hasta conseguir despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación, como helada temprana ante el sol saliente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades.
La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. Este movimiento recordaba los periodos sucesivos de humillación y de conversión al Señor que entre los antiguos israelitas solían resultar de las reconvenciones de los siervos de Dios. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Había en él poco gozo extático, pero más profundo escudriñamiento de corazón, confesión de los pecados y renunciación al mundo. El anhelo de los espíritus agonizantes era prepararse para recibir al Señor. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reserva. Miller decía al describir esta obra: no hay gran manifestación de gozo, no parece sino que éste fuera reservado para más adelante, para cuando cielo y tierra nueva gocen juntos de dicha indecible y gloriosa. No se oye tampoco en ella grito de alegría, pues esto también está reservado para la aclamación que ha de oírse del cielo. Los cantores callan, están esperando poderse unir a las huestes angelicales, al coro del cielo. No hay conflicto de sentimientos, todos son de un corazón y de una mente. Otra persona que tomó parte en el movimiento testifica lo siguiente: ha producido por todas partes el más profundo escudriñamiento del corazón y la humillación del alma ante el Dios del alto cielo. Produjo un gran desapego de las cosas de este mundo, hizo cesar las controversias y animosidades e impulsó a confesar lo injusto y a humillarse ante Dios y a dirigirle súplicas sinceras y ardientes para obtener perdón. Causó humillación personal y postración del alma, cual nunca las habíamos presenciado hasta entonces, como el Señor lo dispusiera por boca del profeta Joel, para cuando el día del Señor estuviese cerca. Produjo un desgarramiento de los corazones y no de las vestiduras, y la conversión al Señor con ayuno, lágrimas y lamentos. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de gracia y oración fue derramado sobre sus hijos. Miraron a aquel a quien habían traspasado. Había gran aflicción en la comarca, y los que estaban esperando al Señor afligían sus almas ante Él. Entre todos los grandes movimientos religiosos, desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que en el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y que han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. Al clamar: «He aquí que viene el esposo, salid a recibirle», los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas, estudiaron la palabra de Dios,
con una intensidad e interés ante desconocidos. Ángeles fueron enviados del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría de los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos, los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Los campesinos abandonaban sus cosechas en los campos, los artesanos dejaban sus herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso. Los que anteriormente habían encabezado la causa eran los últimos en unirse en este movimiento. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que aceptaron se separaron de sus congregaciones. En la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo mensaje angelical y dio poder a la obra. El mensaje, he aquí que viene el esposo, no era tanto un asunto de argumentación, si bien la prueba de las Escrituras era clara y terminante, iba acompañado de un poder que movía e impulsaba al alma. No había dudas ni discusiones con motivo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. El pueblo que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta fue en el tropel al Monte de los Olivos, y al unirse con la multitud que acompañaba a Jesús, se apoderó de la inspiración del momento y contribuyó a dar mayores proporciones a la aclamación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. San Mateo 21:9. Del mismo modo, los incrédulos que se agolpaban en las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba al mensaje. He aquí que viene el esposo. En aquel entonces había una fe que atraía contestaciones del cielo, una fe que se fijaba en la recompensa. Como los aguaceros que caen en tierra sedienta, el Espíritu de gracia descendió sobre los que buscaban con sinceridad, los que esperaban verse pronto cara a cara con su Redentor, sintieron una solemnidad y un gozo indecibles. El poder suavizador y sosjugador del Espíritu Santo cambiaba los corazones, pues sus bendiciones eran dispensadas abundantemente sobre los fieles creyentes. Los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que esperaban encontrarse con su Señor. Cada mañana sentían que su primer deber consistía en realizar su aceptación para con Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho unos con otros y unos por otros. A menudo se reunían en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios y oíanse voces de intercesión que desde los campos y arboledas ascendían al cielo. La seguridad de que el Señor les daba su aprobación era para ellos más necesaria que su alimento diario. Y si alguna nube oscurecía sus espíritus, no descansaban hasta que se hubiera desvanecido, como sentían el testimonio de la gracia que les perdonaba,
Anhelaban contemplar a aquel a quien amaban sus almas. Pero un desengaño más les estaba aún reservado. El tiempo de espera pasó y su Salvador no apareció. Con confianza inquebrantable habían esperado su venida y ahora sentían lo que María, cuando al ir al sepulcro del Salvador y encontrándolo vacío, exclamó llorando: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». San Juan 20:13. Un sentimiento de pavor, de temor, de que el mensaje fuese verdad, había durante algún tiempo servido para refrenar al mundo incrédulo. Cumplido el plazo, ese sentimiento no desapareció del todo. Al principio no se atrevieron a celebrar su triunfo sobre los chasqueados, pero como no se vieran señales de la ira de Dios, se rehacieron de sus temores y se pusieron otra vez a insultar y a burlarse. Un número notable de los que habían profesado creer en la próxima venida del Señor abandonaron su fe. Algunos que habían tenido mucha confianza fueron heridos tan hondo en su orgullo que hubiesen querido huir del mundo. Como Jonás se quejaron de Dios, estaban entonces prontos a cambiar otra vez de opinión. Los burlones atrajeron a sus filas a los débiles y a los cobardes, y todos estos convinieron en declarar que ya no podía haber nada más que temer ni esperar. El tiempo había pasado, el Señor no había venido y el mundo podría subsistir del mismo modo miles de años. Los creyentes serios y sinceros lo habían abandonado todo por Cristo y habían gozado de su presencia como nunca antes. Habían dado, así lo creían, su último aviso al mundo y, esperando ser recibidos pronto en la sociedad de su divino Maestro y de los ángeles celestiales, se habían separado de su mayor parte de los que no habían recibido el mensaje. Habían orado con gran fervor: «Ven, Señor Jesús, y ven presto», pero no vino. Y reasumir entonces la pesada carga de los cuidados y perplejidades de la vida, y soportar las afrentas y escarnios del mundo. Todo esto ponía a dura prueba su fe y su paciencia. Con todo, este contratiempo no era tan grande como el que experimentaran los discípulos cuando el primer advenimiento de Cristo, cuando Jesús entró triunfante en Jerusalén. Sus discípulos creían que estaba a punto de subir al trono de David y de libertar a Israel de sus opresores. Llenos de esperanza y de gozo anticipado, rivalizaban unos con otros en dar honor a su rey. Muchos tendían sus ropas como alfombra en su camino y esparcían ante él ramas frondosas de palmera. En su gozo y entusiasmo unían sus voces a la alegre aclamación: «Hosana al Hijo de David». Cuando los fariseos, incomodados y malhumorados por esta explosión de regocijo, expresaron el deseo de que Jesús censurara a sus discípulos, él contestó: «Si estos callasen, las piedras clamarían». San Lucas 19:40. Las profecías deben cumplirse.
Los discípulos estaban cumpliendo el propósito de Dios. Sin embargo, un duro contratiempo les estaba reservado. Pocos días pasaron antes de que fuesen testigos de la muerte atroz del Salvador y de su sepultura. Sus esperanzas no se habían realizado en lo más mínimo y sus esperanzas murieron con Jesús. No fue más que cuando su Salvador hubo salido triunfante del sepulcro, cuando pudieron darse cuenta de que todo había sido predicho por la profecía, de que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos. Hechos 17:3. 500 años antes el Señor había declarado por boca del profeta Zacarías: regocíjate en gran manera, oh hija de Sión, rompen aclamaciones, oh hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, es decir, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Si los discípulos hubiesen dado cuenta de que Cristo iba al encuentro del juicio y de la muerte, no habrían podido cumplir esta profecía. Del mismo modo, Miller y sus compañeros cumplieron la profecía y proclamaron un mensaje que la inspiración había predicho que iba a ser dado al mundo, pero ellos no hubieran podido entender, no hubieran podido dar si hubiesen entendido enteramente las profecías que indicaban su contratiempo y que presentaban otro mensaje que debía ser predicado a todas las naciones antes de la venida del Señor. Los mensajes del primero y del segundo ángel fueron proclamadas en su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios se había propuesto cumplir por medio de ellos. El mundo había prestado atención esperando que todo el sistema adventista sería abandonado en caso de que pasase el tiempo sin que Cristo viniese. Pero mientras muchos, tentados en gran manera, abandonaron su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, el examen del corazón, la renunciación al mundo y la reforma de vida que habían acompañado la obra probaban que ésta era de Dios. No se atrevían a negar el poder del Espíritu Santo. Hubiera acompañado la predicación del segundo advenimiento y no se podía descubrir ningún error en el cómputo de los periodos proféticos. Los más hábiles de sus adversarios no habían logrado echar por tierra su sistema de interpretación profética. No podían consentir sin pruebas bíblicas en abandonar posiciones que habían sido alcanzadas merced a la oración y a un estudio formal de las Escrituras, por inteligencias alumbradas por el Espíritu de Dios y por corazones que ardían del poder vivificante de éste. Posiciones que habían resistido a las críticas más agudas y a la oposición más violenta por parte de maestros de religión del pueblo y de sabios mundanos, y que habían permanecido firmes ante las fuerzas combinadas del saber y de la elocuencia y las afrentas y ultrajes tanto de los hombres de reputación como de los más viles. Verdad es que hubo fracaso en cuanto a la realización del acontecimiento esperado, pero ni aun esto pudo conmover su fe en la palabra de Dios. Cuando Jonás proclamó en las calles de Nínive
que el plazo de 40 días de la ciudad sería destruida, el Señor aceptó la humillación de los ninivitas y prolongó su periodo de prueba. No obstante, el mensaje de Jonás fue enviado por Dios y Nínive fue sometida a prueba según la voluntad divina. Los adventistas creyeron que Dios les había inspirado de igual modo para proclamar el aviso del juicio. El aviso, decían, ha puesto a prueba los corazones de todos los que lo oyeron y ha despertado el interés por el advenimiento del Señor, o ha determinado un odio a su venida, más o menos a la vista, pero conocido por Dios. Ha tirado una línea divisoria de suerte que los que quieren examinar sus propios corazones pueden saber de qué lado de ella habrían sido encontrados. Caso de haber venido el Señor, entonces se habrían exclamado: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. O si habrían clamado a los montes y a las peñas para que cayesen sobre ellos y los escondieran de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Creemos que Dios ha probado así a su pueblo, ha probado su fe y ha visto si en la hora de aflicción retrocederían del sitio en que creyera conveniente colocarlos y si abandonarían este mundo confiando absolutamente en la palabra de Dios. Los sentimientos de los que creían que Dios los había dirigido en su pasada experiencia están expresados en las siguientes palabras de Guillermo Miller. Si tuviese que volver a empezar mi vida con las mismas pruebas que tuve entonces, para ser de buena fe para con Dios y los hombres, tendría que hacer lo que he hecho. Espero haber limpiado mis vestiduras de la sangre de las almas. Siento que en cuanto me ha sido posible, me he liberado de toda culpabilidad en su condenación. Aunque he sido desengañado 2 veces, escribió este hombre de Dios, no estoy aún abatido ni desanimado. Mi esperanza en la venida de Cristo es tan firme como siempre. No he hecho más que lo que después de años de solemne consideración sentía que era mi solemne deber hacer. Si me he equivocado, ha sido del lado de la caridad, del amor a mis semejantes y movido por el sentimiento de mi deber para con Dios. Algo sé de cierto, y es que no he predicado nada que no creyese, y Dios ha estado conmigo, su poder se ha manifestado en la obra, y mucho bien se ha realizado. Muchos miles a vistas humanas han sido inducidos a estudiar las sagradas escrituras debido a la predicación de la fecha del advenimiento, y por ese medio y la aspersión de la sangre de Cristo han sido reconciliados con Dios. Nunca he solicitado el favor de los orgullosos, ni temblado ante las amenazas del mundo. No seré yo quien compre ahora su favor, ni vaya más allá del deber para despertar su odio. Nunca imploraré de ellos mi vida, ni vacilaré en perderla, si Dios en su providencia así lo dispone. Dios no se olvidó de su pueblo, su espíritu permaneció aún con los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido, ni denunciaron el movimiento adventista.
En la epístola de los Hebreos hay palabras de aliento y de admonición para los que vivían en la expectación y fueron puestos a prueba en esta crisis. No desechéis pues vuestra confianza, que tiene una grande remuneración, porque tenéis necesidad de la paciencia, a fin de que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa, porque dentro de un breve tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. El justo, empero, vivirá por fe, y si alguno se retirase y no se complacerá mi alma en él. Nosotros, empero, no somos de aquellos que se retiran para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Hebreos 10, 35 al 39. Que esta amonestación va dirigida a la iglesia en los últimos días, bien se echa de ver por las palabras que indican la proximidad de la venida del Señor, porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. Y ese pasaje implica claramente que habría una tardanza aparente y que el Señor parecería tardar en venir. La enseñanza dada aquí le viene especialmente de molde a lo que les pasaba a los adventistas en ese entonces. Los cristianos a quienes van dirigidas esas palabras estaban en peligro de zozobrar en su fe. Había hecho la voluntad de Dios siguiendo la dirección de su espíritu y de su palabra, pero no podían comprender sus designios en su vida pasada, ni podían discernir el sendero que estaba ante ellos, y estaban tentados a dudar si en realidad Dios las había dirigido. Entonces era cuando estas palabras tenían su aplicación. El justo, empero, vivirá por fe, mientras la luz brillante del clamor de medianoche había alumbrado su sendero y habían visto abrirse el sello de las profecías y cumplirse pronto las señales que anunciaban la proximidad de la venida de Cristo. Ellos habían andado en cierto sentido por vista, pero ahora, abatidos por esperanzas defraudadas, solo podían sostenerse por la fe en Dios y en su palabra. El mundo burlón decía: habéis sido engañados, abandonad vuestra fe y declarad que el movimiento adventista era de Satanás. Pero la palabra de Dios declaraba: si alguno se retirare, no se complacerá mi alma en él. Renunciar entonces a su fe y negar el poder del Espíritu Santo que había acompañado al mensaje habría equivalido a retroceder camino de la perdición. Estas palabras de San Pablo les animaban a permanecer firmes. No desechéis pues vuestra confianza, tenéis necesidad de la paciencia, porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. El único camino seguro para ellos era el de apreciar la luz que ya habían recibido de Dios, atenerse firmemente a sus promesas y seguir escudriñando las sagradas escrituras, esperando con paciencia y velando para recibir mayor luz.